Vamos a conversar en este momento con el señor Cleber Loor, vocero oficial de la campaña Reacciona Ecuador. Es una campaña interesante que el gobierno nacional ha lanzado. Vamos a enterarnos de todos los detalles. Que es para enfrentar al machismo en Ecuador y sobre todo ese machismo que viene con violencia. No sé, ahora el señor Cleber Loor nos va a aclarar si la violencia es parte del machismo o el machismo es parte de la violencia. Pero para comenzar sobre este tema, señor Cleber Loor, bienvenido, buenos días. ¿Qué es el machismo realmente? ¿Cómo lo define esta campaña? Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por esta oportunidad. Esta campaña de Reacciona Ecuador o Reaccionemos, que el machismo es violencia, primero está enmarcado en una sociedad absolutamente violenta. Una sociedad que cada vez se exacerba más los hechos de violencia que los hechos de paz o de sana convivencia. Esto es bien importante. Por ejemplo, si solamente vemos programaciones a nivel televisiva, por ejemplo, vas a encontrar el mayor porcentaje de violencia, inclusive en los llamados dibujos animados. Entonces, cuando estamos más encaminados al elemento violento, exacerbamos el individualismo. Y el machismo está generando mucha violencia intrafamiliar principalmente, que en estos momentos supera en víctimas, inclusive a los accidentes de tránsito. Esa es una situación por las cuales, viendo cómo caminamos con el actual gobierno a una transformación de esta sociedad, que primero no se lo hace por decreto, sino que se lo va construyendo día a día, y donde la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas, tienen un rol protagónico. No basta con la decisión de un mandatario o la posición de un ministro. Es un poco como en la Iglesia Católica, no es cuestión solamente de que Jesucristo dijo. Acordémonos que tenía 12 apóstoles y uno de ellos pensó que la vía era por otro lado. Ajá. Entonces, en ese sentido, los más afectados de esta violencia intrafamiliar no solamente son las amas de casa o las mujeres, sino que son los hijos. Imagínate un hogar que tenga 4 o 5 hijos, maltrata a la mujer, el esposo, por ejemplo, pero los más afectados son sus hijos. Y sus Bien, hijos. es decir que el machismo no solo se proyecta a lo tradicional, que es el maltrato a la mujer, o mantenerla a la mujer como algo secundario, todo esto que se ha venido discutiendo, sino también a las personas alrededor. Pero yo quisiera, antes de pasar en este tema tan positivo, que me interesa mucho, porque este programa justamente trata de luchar contra la violencia y más bien crear espacios de consenso, de análisis. Así como usted ha mencionado, señor Cleber Loor, el tema de los medios de comunicación, ¿qué pasa con el presidente de la República? Cuando el presidente de la República insulta, cuando inclusive en campaña electoral tomaba la correa y dale correa, dale correa. Esto también me imagino que ustedes lo habrán analizado como causas, ¿verdad? Antes de llegar a los efectos, como causa. Y esta campaña también debería incluir al presidente de la República, a algunos ministros, esos ministros que le dicen a las empresas que se larguen del Ecuador, es decir, el maltrato que quizás no caemos en cuenta, pero que hace más daño que hasta un mismo golpe, ¿no? Entonces deja unas heridas, la injuria, el insulto. Han incluido también este análisis como parte que los funcionarios públicos que utilizan mucho la televisión, la radio, la prensa, de alguna forma también se incluyan en este plan. Yo creo que aquí esta campaña nos involucra a todos y a todas. Y cuando hablo de todos y todas, yo no estoy excluyendo ni al presidente, ni a los ministros, ni me estoy excluyendo yo. Creo que como ha venido trabajando la cultura de la violencia por muchísimos años atrás, nos ha ido prácticamente infectando nuestra atmósfera, que a tal punto que se ha hecho como una cultura natural. Llega una madre de familia a una escuela y le dice al profesor, en caso de que se porte mal, le autorizo que le castigue. El 52% de los niños y niñas de las escuelas manifiestan que han recibido agresiones físicas, y en algunos de ellos inclusive dicen, yo preferiría que me castigue, pero no solamente me castiga, sino que me desbarata con el asunto del maltrato psicológico. Entonces, en ese sentido, cambiar un país definitivamente no es una tarea fácil. Realmente nosotros a veces nos convertimos en espectadores, y cuando uno está de espectador es mucho, tal vez ve las cosas un poco diferente.
Cuando algunos hemos recibido un ataque sin ningún tipo de fundamento por la prensa, sin ningún tipo de fundamento, tal vez tenga una manera diferente de reaccionar. Cuando nunca he recibido nada, yo digo, bueno, hay que tener tanta culpa el uno como el otro y allá verá que otros se encarguen de ajusticiarlos. Pero este asunto no es así. Es un asunto que tiene que ver con el elemento cultural, con el elemento socioafectivo de todos los conciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que caminar, y creo que todos tenemos que reflexionar, que cuestionarnos, incluido la máxima magistratura del país. Bien, ahora, dentro de este análisis me gustaría incluir algo más como preámbulo, antes de entrar ya a la parte específica del plan, que le digo me parece excelente. Cuando vemos, por ejemplo, en la esquina del barrio, como muy común, alguien que insulta al otro, que le ofende o que va a maltratarlo, lo humilla. Las personas a veces dicen, yo en estos insultos viene de quien sea, me resbalan, dice comúnmente la persona. Pero en el fondo, inclusive cuando es agredido por un delincuente, cuando lo asalta, lo insulta, lo menoscaba, en el fondo le va destruyendo la personalidad. Me imagino que ustedes dentro de este plan previamente habrán hecho el estudio. ¿Qué le podemos decir a nuestros amigos oyentes cuando se han sentido ofendidos, humillados, menoscabados, la mujer por el hombre, o a veces también el hombre por la mujer? ¿Por qué no? No sé cómo llamarle ahí, ya no sería machismo, sino feminismo exagerado. O el niño mismo, que es maltratado por un vecino, maltratado por el profesor. Dentro de este plan, ¿va a haber algo más como para que la personalidad de los individuos se fortalezcan y puedan de alguna forma defenderse ante este tipo de agresiones? Bueno, hay una campaña nacional a todo nivel, integral, sobre tomar conciencia de este mal, de cómo el machismo genera muchísima violencia. Se están capacitando a maestros y maestras, por ejemplo, de escuelas. Se pretende capacitarlos a todos, por ejemplo, con charlas educativas referentes al buen trato, al respeto mutuo, porque a veces se considera que yo adulto tengo que decirle al menor que sea respetuoso, pero yo adulto como que ya no me llega a mí, y ahí estamos un poco equivocados. O el jefe dice, no, yo soy jefe. Ah, sí, yo soy jefe, yo soy autoridad. Soy también autoridad, usted tiene que obedecerme a mí, no importa que... A la policía comunitaria. La policía. Por ejemplo, necesitamos mejorar los niveles de buen trato, de respeto. Es un poco como que ponernos en los zapatos de los demás. Es decir, por ejemplo, si yo, amigo policía, estoy haciendo un control, tengo que tener un punto de equilibrio en el trato con las personas. ¿Cómo controlarme como autoridad para ejercer verdaderamente la autoridad? Esos elementos son interesantes. Por ejemplo, los niveles de tolerancia que debemos tener, pero eso no se termina con dar una charla. De pronto podemos nosotros cuantificar. Hemos dado 250 charlas a nivel país, pero una charla en temas de esta naturaleza que están cuando hay un hábito, en la sangre, costumbre, es un poco difícil. Que hay que hacer un trabajo hasta de terapia. Bien, cuando ya hemos hecho esta introducción, señor Clever Lord, usted como vocero oficial de la campaña Reacciona Ecuador, el machismo es violencia, ¿qué nomás incluye el plan educativo? Bueno, nosotros tenemos cinco ejes importantes que desarrollar en esta campaña. Por ejemplo, la transformación de patrones socioculturales. Es interesante romper estos esquemas y romper paradigmas, ¿no? Es decir, la convivencia está dada para toda la familia, no solamente